Bendito sea el nombre de nuestro grandioso y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga. Amado que estás escuchando palabra profética en esta gloriosa hora del Señor, estamos más que contentos de poder llegar a ti una vez más con palabra del Señor. En esta noche vamos a continuar el estudio que comenzamos la semana pasada, hablando de la trayectoria de Abraham, hablando de la fe y cómo Abraham entró en esa fe. Abraham sabemos que fue llamado el padre de la fe, pero cuando estudiamos su vida en el libro de Génesis vemos que él tuvo una trayectoria. Él tuvo que caminar, él tuvo que moverse, tuvo que escuchar la voz de Dios, tuvo que esforzarse en fe y enfrentar dificultades, pelear contra su propia carne, dejar atrás cosas que no son fáciles de dejar atrás y hacer muchas diferentes decisiones en su vida, mi hermano, que no fueron fáciles, pero fueron las decisiones que últimamente lo llevaron a obtener la promesa que se obtiene por medio de la fe. Pero fíjese bien, esa fe, si no va acompañada de esas obras que Abraham hizo, esos pasos que él tomó, esa obediencia que él manifestó, esa diligencia que él tuvo en poner por obra las palabras de Dios, las instrucciones del Señor, si él no llega a manifestar eso, esa fe hubiese quedado muerta. Sin embargo, él la vivificó por medio de esas acciones, y nosotros estamos llamando esas acciones que Abraham tomó la trayectoria de Abraham para llegar a la fe. Y la semana pasada, mi hermano, empezamos la primera parte hablando de cómo Abraham comenzó toda su trayectoria. Todo empezó que se murió uno de sus parientes, un hermano de él llamado Harán. Y cuando muere este personaje llamado Harán, ahí comienza toda la trayectoria de Abraham, que en aquel entonces era Abram, todavía no era Abraham. Todavía Dios no le había cambiado el nombre, todavía Dios no lo había transformado en otra nueva criatura. Cuando nosotros nacemos de nuevo nos dan un nuevo nombre, por si acaso no lo sabía. Y eso está en la Biblia por todos lados. Pues cuando muere este pariente de Abraham, llamado Harán, eso fue como un llamado. Eso fue como sonar una trompeta para despertar a Abraham, para comenzar la trayectoria de Abraham. El nombre Harán significa llamado, llamar fuera, o dar un sonido para despertar a alguien para que la persona salga. Cuando este hermano de Abraham muere, viene siendo como un trompetazo que comienza toda esta trayectoria. Y de ahí pues comienza la trayectoria, y después que comienza ese llamado, de momento se levanta Taré, el padre de Abraham, y convida a Abraham a salir del lugar donde estaban para ir camino a Canaán, que sucede que es la misma tierra prometida. Pero fíjese bien, el padre de Abraham es el que lo llama a salir. Eso es la providencia de Dios. Ya Dios estaba orquestándolo todo, la mano de Dios, sin Abraham, quién sabe, ni siquiera sospechar nada. Ya Dios estaba bregando, ya Dios estaba moviendo la ficha, y utilizó el papá de Abraham, terrenalmente hablando, llamado Taré, que significa soplo. Soplo, o sea, el soplo, que es vida o espíritu, convida a Abraham a salir a la tierra de Canaán. ¿Y por dónde es que lo tiene que llevar para ir a la tierra de Canaán? Lo tiene que llevar al desierto. Esto me recuerda como cuando Jesucristo comienza su llamado, que el Espíritu lo lleva al desierto. Algo similar le estaba pasando a Abraham por medio de su padre Taré, que es soplo. Entonces, cuando ellos van camino a Canaán, se detienen en un cierto lugar, y ese lugar se llamaba igual que el hermano que él tenía, que falleció. Se llamaba Harán, igualito que su hermano, que también quiere decir llamado, llamar fuera. Y en ese lugar Dios le habla, y Dios le dice que él tenía que dejar a su tierra, su parentela,
e ir hacia el lugar que Dios le mostraría. Que sucede que también era Canaán. Y podíamos ver, mi hermano, cómo Dios lo iba llevando. Al principio, quién sabe, parece ser como si Abraham ni siquiera supiese lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero todo tenía un significado, cada personaje muestra ser algo en la vida de Abraham. Inclusive su esposa, Sara, el nombre de ella significaba algo como contienda o lucha, algo que nos trae una lucha, y ella era causa de lucha en la vida de Abraham cuando vemos la trayectoria de él al principio, hasta que ella también es transformada por el poder de Dios y su nombre es cambiada. El nombre de ella es cambiado a princesa Sarai. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, mi hermano, nos damos de cuenta, o creo que lo dije al revés, el nombre al principio era Sarai, después a Sara, no me acuerdo muy bien, pero lo vamos a ver cuando estemos leyendo la Biblia. La cuestión es que al principio ella es contienda o lucha y después termina siendo princesa. Y de esa manera se manifiesta en la vida de Abraham, porque fue la que cargó la simiente de la promesa de la cual saldría Isaac, que es el hijo de la promesa. Bueno, mi hermano, entonces vemos todo esto y terminamos cuando Abraham había llegado a establecer su lugar de vivienda. Él pasó al monte de la casa de Dios, que es Betel, y estaba entre medio de Betel, que es casa de Dios, y Ai, que es un monte o un montón, y él está entre medio. O sea que él no estaba en la casa de Dios todavía. Estaba entre medio de la casa de Dios y otra cosa. Quién sabe, un montón de cosas que todavía él tenía que santificarse. Y allí se estableció. Y ahí fue que terminamos en Génesis 12:8. Y en esta noche vamos a continuar con Génesis 12:9. Y dice que Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, que es como dirigirse hacia el sur. Después que se había establecido en aquel lugar llamado, creo que era en Siquem, la cuestión era que estaba establecido entre Betel y Ai. Y Betel quiere decir casa de Dios. Una vez que se estableció allí, edificó un altar, invocó el nombre de Jehová, pero poco después, dice la Biblia, en el versículo 9 del capítulo 12, Abraham partió de allí, de aquel lugar donde se había establecido, caminando y yendo hacia el Negev. Y dice el 10, hubo entonces hambre en la tierra. Fíjese bien, hubo una hambre en la tierra. Siempre recordemos que Dios es el que está controlando todas estas cosas, estos sucesos que están viniendo sobre la tierra y que están afectando la vida de Abraham. Porque Dios tiene un propósito que cumplir en Abraham, porque él estaba predestinado a ser el padre de la fe. Y ya Dios le había prometido y lo había señalado, le había profetizado que a través de él nacería Isaac, y a través de Isaac nacería la nación de Israel. Entonces Dios está causando que ciertas cosas sucedan en la vida de Abraham, y aquí empieza una hambre sobre la tierra, y todo era a propósito de Dios, para causar que lo que ya Dios había planificado y había predestinado que sucediera, comiencen a moverse ciertas cosas, una cadena de eventos que cause que lo que Dios había predestinado suceda verdaderamente en el tiempo exacto que Dios quiere que suceda. Seguimos leyendo. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjense que esta hambre que vino sobre la tierra obligó a Abraham a mudarse de lugar. Hay veces que en nuestra vida Dios hace estas cosas. Y la razón que yo estoy dando este estudio, mi hermano, en esta parte 2, empezamos con la 1, estamos en la parte 2 y quién sabe, hay hasta una parte 3. No es simplemente para estudiar la letra, ¿verdad? Y la vida de Abraham. Es para que nosotros nos veamos a nosotros mismos en esta trayectoria y entendamos cómo es que nosotros podemos entrar en ser
hombres y mujeres de fe. Venir a ser como el padre de la fe, Abraham. Esto es algo que hay que cultivarlo, hay que desarrollarlo y hay que pasar por diversas pruebas y tribulaciones para ser purificado de todo aquello que impide que nosotros manifestemos la fe a plenitud como Dios quiere. Entonces, para Dios tratar de sacar esa fe de nosotros y perfeccionarla en nosotros, Él tiene que causar diversos problemas, diversas pruebas, diversas cosas que sucedan en nuestra vida. Y esto es lo que estamos viendo que estaba sucediendo en la vida de Abraham. Dios se propuso hacer algo grandísimo con Abraham, pero para Dios poder llevar a Abraham al lugar que él pudiera manifestar lo que Dios quería, pues Dios tiene que pasarlo por toda esta trayectoria. Así que pensemos en cómo es que Dios hace lo mismo con nosotros. Fíjese bien que aquí Dios causa una hambre en la tierra. Y esa hambre causa que Abraham se tenga que mudar de donde él estaba, cambiar de posición. Dios a veces manda cosas hacia nuestra vida. A veces nosotros estamos casi en comunión con Dios como debemos, pero no exactamente. Abraham estaba cerca de la casa de Dios, cerca de Betel, pero no estaba en Betel. Quién sabe, Dios quería hacer algo para acercarlo más a su casa. Y su casa es el cuerpo de Jesucristo. Es Jesús mismo. Ese es el templo de Dios para nosotros. A veces nosotros no estamos acercándonos a Jesús, pero no estamos ahí todavía, no estamos dentro de Jesús. La Biblia dice que por un espíritu somos todos bautizados a ese cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, que es el templo de Dios, que es la casa de Dios, donde Dios habitará por los siglos. Y ahí es que Dios quiere meternos, mi hermano. Y cualquier cosa que esté impidiendo que nosotros seamos partícipes de ese cuerpo y entremos en ese cuerpo para estar en comunión con Dios, Dios lo va a sacar. Y la manera que Él lo saca es trayendo a nuestra vida fuego, problemas. En esta ocasión le trae hambre a la tierra para que Abraham tenga que hacer un cambio en su vida. Dicen, entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Por qué Egipto? ¿Acaso Egipto no es el mundo? Bueno, porque la Biblia dice que de Egipto llamé a mi hijo. Y Abraham tenía que básicamente cumplir esa tipología. Abraham tenía que ser un hombre que en un momento dado Dios lo llama y lo saca de Egipto. ¿Por qué? Porque su descendencia tendría que hacer lo mismo. ¿Usted se acuerda de dónde fue que Dios sacó al pueblo de Israel? ¿De dónde es que lo llama? Lo llamó de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Y de dónde es que Dios llama a Jesús? Que es el Israel de Dios. Jesucristo es el Israel de Dios, el primogénito de Dios. Israel es mi primogénito, dice la Biblia. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, el primogénito es Jesús. ¿Y de dónde es que Dios lo llama? Lo llama de Egipto. Por eso fue que tuvo que María y José coger el nene y arrancar para Egipto en un momento dado, para que se cumpliera esa palabra que estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es esa palabra? Que de Egipto llamé a mi hijo. Pero antes que eso se cumpliera, se estaban cumpliendo las sombras y las tipologías en aquellas personas que simbolizaban a Jesucristo. Aquí el primero que vemos tipificando eso es Abraham. Abraham tiene que descender a Egipto con el propósito de que se cumpla la palabra de Dios. Hubo entonces hambre en la tierra. Descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjese, mi hermano, que me estoy quedando estancado en este versículo, pero es que es tan grande. Porque dice que el hambre era sobre toda la tierra. Eso me da a entender que a veces cuando Dios quiere cumplir algo en su pueblo, en su cuerpo, en la iglesia, Él puede enviar algo sobre la tierra completa, el globo terráqueo completo puede ser azotado, afectado, algo cambiado, simplemente porque Dios quiere causar un cambio en su cuerpo, que es la iglesia. Hay veces que Dios, mi hermano, por tal de causar que su iglesia esté en la posición que debe de estar, puede mandar cambios a la tierra que nadie se los imagina. Juicios, terremotos, temblores, guerras, pestilencias. En esta ocasión mandó hambre.
Así que hay veces, mi hermano, que nosotros estamos viendo cosas moviéndose a nuestro alrededor y empezamos a reprenderlas, a reprender el diablo y a decir fuera en el nombre de Jesús. Y uno no sabe que estas cosas Dios mismo las está enviando y orquestándolas, porque Él tiene un propósito con nosotros. Pero para Él poder lograr ese propósito con nosotros, Él nos tiene que mover, nos tiene que sacudir, tiene que causar que nosotros caminemos y salgamos del lugar donde estamos. Y para Él causar que nosotros nos movamos a veces, porque estamos tan y tan cómodos, Él tiene que mandarle un bombazo. Y nosotros por nuestra ignorancia, a veces lo que empezamos a hacer es a reprender al diablo. Porque no queremos dejar nuestra comodidad, porque no hemos entendido el tiempo de Dios, lo que Dios está tratando de hacer, porque no estamos en el espíritu viendo qué es lo que Dios está tratando de hacer con su pueblo. Así que a veces, mi hermano, es bien importante tener los ojos abiertos. Cada vez que llega un problema a nuestra vida, eso no quiere decir que el diablo se levantó contra ti. Puede simplemente querer decir que Dios está levantando algo en tu ambiente para causar un cambio favorecible en tu vida. Ay, papá, eso está profundo. Y dice el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. He aquí que conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Parece que Sarai era una mujer bien bonita. Y cuando te vean los egipcios, dice el 12, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Fíjese bien, aún desde el principio en Génesis, en los tiempos de Abraham, los hombres no practicaban tomar la mujer de otro hombre, porque eso era adulterio. Y aún los paganos, aún los egipcios respetaban eso. A tal nivel que antes de ellos cogerle la mujer a otro marido, ellos preferían primero matar al tipo para después tener la mujer. Ellos tenían miedo de acostarse con una mujer que era una sola carne con otro hombre. Los egipcios de la antigüedad tenían más temor de Dios que muchos cristianos de hoy en día. Alaba. Nosotros hemos perdido mucho territorio, mi hermano. Hay cristianos practicando adulterios y no lo saben. Desde el principio no fue así. Y Abraham le dice a Sarai, cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Mire qué cosa más terrible, mi hermano. Él le dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y esto no es una mentira. Hay muchos cristianos, perdón un momentito. Hay muchos de nosotros que a veces hemos dicho que Abraham mintió, pero esto no es una mentira, porque si usted va a Génesis 20, versículo 12, allí dice que Sarai era mitad hermana de Abraham. Era hermana por parte de padre. Tenían una diferente mamá, pero tenían el mismo papá. O sea, en realidad era hermana de él. Y a veces nosotros nos preguntamos, wow, pero ¿cómo es que Dios permite esto? Un muchacho casándose con su hermana y todo esto. Mire, mi hermano, nosotros la iglesia nos vamos a casar con Jesucristo. Y nosotros a la misma vez somos su hermana. Somos hermanos y hermanas de Jesús. Como la novia de Jesús, siendo femenina, somos hermana de Jesús. Es como la Sulamita del Cantar de los Cantares. Ella allí dice, ay, ¿quién diese que tú fueres mi hermano para yo besarte? Y nadie diría nada en contra de mí. Para llevarte a la recámara de mi madre y allí te besaría. Uno lee esas cosas y uno se espanta. Son todas tipologías.
Son todas sombras. Entonces, si uno lo lee en la letra y uno lo lee carnalmente y humanamente, pues no le encuentra el entendimiento. Y quién sabe, hasta le parezca raro. Pero en realidad todas estas cosas tienen unos significados bien lindos y especiales en la tipología de lo que Dios había predestinado que sucedería en las bodas del Cordero entre la novia y Jesús. En el versículo 12-13 dice: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ya Abraham estaba viendo que él iba a entrar en un territorio donde se le iba a hacer una guerra. Él sabía que entrando a esa tierra de Egipto iba a haber algo contrario a él, contra su alma, algo que quería hacer que su alma peligrara, que él perdiera la vida. Y hay veces que nosotros, mi hermano, cuando vamos a ciertos lugares, la vida espiritual nos las quieren quitar. Abraham aquí simplemente utilizó la astucia, él no mintió. Ella era su hermana. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo a veces. Ser astuto como serpiente, mansos como paloma, pero astuto como serpiente. Y dice el 14: y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. A veces pienso que Sarai tipifica la iglesia. No estoy seguro, pero cuando habla de esta hermosura y cuando habla de estas cosas de ella, y se le cambia el nombre a princesa, a veces pienso que ella simboliza a la novia del Cordero. Y aquí dice que los egipcios vieron que ella era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Se la llevaron para la casa de Faraón, que en muchas ocasiones representa el mismo Satanás, el que persigue al pueblo de Dios. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, se enriqueció por causa de ella. Parece que él cayó en gracia por el hecho de que Sarai podía estar en el palacio de Faraón. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Fíjese bien, esto es lo mismo que le pasó al Faraón que tenía cautivo al pueblo de Israel. Por tener al pueblo de Israel en su reino, sin que ellos perteneciesen allí, Dios le mandó montones de plagas a aquel faraón. Y esto mismo le está sucediendo a este faraón, que tomó a Sarai y la tenía en su palacio, en su reino, sin que ella perteneciera a él. Por causa de él tenerla allí, dice el versículo 7, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Igualito que pasó allá con el pueblo de Israel. Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahí ella viene representando como el pueblo de Dios. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Ve, Faraón ya sabía lo que estaba pasando. Ella era mujer de otro hombre, y por él tener la mujer de otro hombre, le estaba cayendo juicio encima. Ay, papá, ¿tú ves por qué hay tantos cristianos con juicio encima? Hay cristianos que no han respetado las leyes de Dios y han tomado mujeres que son la mujer de otro varón, aunque en el mundo la corte y el juez pagano los divorciaron y le dieron una carta de divorcio a esa mujer. Mientras su primer marido está vivo, ella es una carne con aquel varón. Si tú la tomas a ella, eso se llama un adulterio. El que se casa con la mujer repudiada, adultera con ella. Eso lo dijo Jesús. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Tú ves? Faraón tuvo la misma reacción que el faraón del tiempo del pueblo de Israel cuando estaba esclavizado. Cuando le cayeron juicios encima, finalmente dijo: mira, ¿tú sabes qué? Lárguense de aquí, saquen esa gente de aquí.
Así mismito lo hicieron a Abraham con su mujer. Tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y aquí, mi hermano, vemos cómo Dios manda a su siervo a Egipto. Y a veces uno se preguntaría, pero ¿para qué lo va a mandar a Egipto si Egipto es el mundo? Es porque Dios quería traer un juicio sobre el mundo. Entonces, para Dios traer un juicio sobre el mundo, que aquí se representa con Egipto, Él manda a su escogido a Egipto y causa que haya un revolú donde Egipto viola la ley de Dios. Tomó una mujer que no debía estar ahí. Y eso fue causa de que Dios pudiera derramar juicio sobre ese Egipto. Y ellos tuvieran que soltar al siervo de Dios. Y todo esto es tipología, mi hermano, de lo que Dios iba a hacer después con su pueblo Israel. Y después, a lo último, con Jesucristo. Y después con nosotros, su iglesia, que somos el cuerpo de Jesucristo. Todo esto va a volver a pasar con nosotros. Ay, 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 el mundo va a tener que soltar a los cristianos en un momento dado, porque por ellos está presionándonos y persiguiéndonos y atribulándonos. Dios le va a derramar juicio encima al mundo. Y nosotros vamos a salir de aquí, mi hermano, victoriosos con todo, todas las riquezas, todas las posesiones espirituales que Dios nos ha dado. La novia de Jesucristo no puede estar cautiva en Egipto. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y ahora vamos a empezar el capítulo 13. Fíjese bien cómo es que esto empieza aquí. En el capítulo 13, versículo 1, Faraón lo saca de Egipto y Abraham sube al desierto. Ay, ay, ay. Igualito que Israel, cuando sale de Egipto, ¿para dónde entran? Para el desierto. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Eso es como decir hacia el norte. Hacia el sur. Él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Todas estas cosas son importantes, mi hermano, porque Abraham todavía está cargando con un bagaje, con cosas que después Dios se las va a ir quitando. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Gloria a Dios. Mira, mi hermano, Abraham había sido prosperado mientras estaba en Egipto, de una manera tan terrible. Él entró allí prosperado, pero salió, yo creo que hasta más prosperado todavía. Pero con todo y eso que él tenía, él no estaba todavía adquiriendo las promesas grandes de Dios. Él estaba prosperando en lo terrenal, pero en lo espiritual él todavía no había adquirido lo que Dios le había prometido. Él tiene que retornar a este lugar donde él había establecido su tienda y había edificado un altar. Es un lugar que estaba cerca de Betel, que es la casa de Dios. Y dice el versículo 3 del capítulo 13. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Hay momentos donde nosotros, por cualquier razón, entramos como en un tipo de cautiverio. El pueblo de Israel muchas veces entró en un cautiverio, donde Dios lo entregaba a Egipto, a Babilonia, a diferentes reinos, a Siria, con el propósito de santificarlos. Hay cosas en nosotros a veces que Dios tiene que sacarlas, porque Él nos ama y Él nos quiere salvar y Él tiene que purificarnos. Pero para Él poder sacar esas cosas de nosotros, como a veces no nos hemos arrepentido, a veces no queremos hacer caso, pues Dios nos tiene que oprimir, nos tiene que enviar a Egipto, a Babilonia, nos tiene que enviar a esa gente en contra de nosotros para que nos caigan arriba y nos azoten y nos humillen, para que nosotros reconozcamos del lugar que hemos caído y clamemos a Jehová y Él nos salve. Después que nosotros salimos de esos lugares, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que volver al lugar de donde habíamos caído. Abraham está volviendo al mismo lugar donde él había establecido su morada y donde él había puesto su tienda, cerca de Betel. Y fíjate que sigue diciendo el versículo 4, que volvió al lugar del altar que había hecho allí antes.
e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Volvió al lugar del sacrificio, volvió al lugar de la alabanza, volvió al lugar de la adoración, volvió a ese lugar. Quién sabe, en Egipto, allí no había altar. La Biblia no dice que Abraham edificó un altar en Egipto. Lo único que dice es que él prosperó un montón con ganado y riquezas. Dios lo saca de allí y lo vuelve al lugar donde él había estado anteriormente, y lo primero que dice es que volvió al lugar del altar. El altar simboliza sacrificio, humillación, alabanza, adoración, búsqueda. El altar simboliza rendirnos ante Dios, morir al yo, nuestros deseos, lo que nosotros amamos y lo que queremos. Él volvió a ese lugar de humillación, de tomar la cruz y seguir la voluntad de Dios cada día. Cuando nosotros primero salimos de un aprieto, una humillación, un juicio que Dios mandó, lo que sea, hay que correr a ese lugar. Volver al lugar correcto de la adoración y de la humillación delante de Dios, porque para eso fuimos formados, para alabarlo, para adorarlo, para glorificarlos, solamente a Él. Cuando ponemos los ojos en Egipto y la riqueza y diferentes cosas, mi hermano, olvídate que no vamos a prosperar en las cosas de Dios. A eso hay que rendirlo, eso hay que dejarlo atrás. Con razón Jesús le dijo a sus discípulos: vended todo lo que poseéis y dad limosna. Eso está en Lucas, lo dijo Jesús. ¿Cuántos le creen las palabras a Jesús? Esas palabras no las creen casi nadie, pero están en la Biblia, las dijo Jesús. Y la iglesia primitiva las cumplió. Usted ve que cuando la iglesia primitiva es sacada de Egipto, sacada del mundo, se convierte en 3,000, después se convierte en 5,000. Toda esa gente, cuando salen de ese Egipto, de ese mundo, ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a vender posesiones que tenían de más. Y empiezan a darle a los pobres, a repartir a los necesitados. Empiezan a amarse los unos a los otros. Porque ahora su nuevo orden de vida es estar al altar de Dios. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Mientras no queremos soltar las cosas que nosotros tenemos por sublimes, por preciosas, nunca vamos a poder traerle un verdadero sacrificio a Dios en el lugar correcto, en el altar correcto. Pues Abraham en el versículo 4 dice que él volvió al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí el nombre de Jehová. Solamente en los lugares donde Dios aprueba podemos invocar su nombre. Y no estamos hablando de un lugar físico, estamos hablando de un lugar espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que estar de cierta forma, en cierto lugar, en cierta posición espiritual, para que nuestro sacrificio sea aceptable a Dios. Ahora, mira lo que sigue diciendo. El versículo 5 del capítulo 13, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Fíjate, Abraham estaba cargando con Lot. Y por estar cargando con Lot, ahora Lot también tiene un montón de carne con él. Vacas, ¿qué tiene ahí? Dice que tenía ovejas, vacas y tiendas. Tenía un montón de cosas, él también tiene un montón de carga y eso se está añadiendo a la vida de Abraham. Eso empieza a ser de estorbo, eso empieza a ser como que algo que empieza a acorralar a Abraham, a traer problemas. Porque Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham todavía no había llegado a salir de eso. Vive el nombre de Jesús. Hay veces que Dios nos pide a nosotros cosas iguales. Qué difícil es a veces nosotros dejar la familia atrás para ir a servir a Dios a un lugar donde Él nos manda. Qué difícil es dejar atrás el trabajo, la profesión, lo que estudiamos, la casa, las amistades, por servir a Dios y hacer lo que Él quiere, en el lugar donde Él quiere. Mi hermano, pero todo hay que soltarlo para poder servir a Dios correctamente y para heredar la promesa. Porque todas estas cosas vienen siendo como obstáculos para que nosotros agarremos las promesas. Por eso es que hay que soltar todo lo que Dios te mande. Tú no tienes que soltar lo que el predicador te diga. Tú no tienes que soltar lo que diga tu religión. Pero créeme, mi hermano, que si tú quieres
adquirir las promesas de Dios, tienes que soltar lo que Dios te manda soltar. Alaba la gloria. Y este Lot, que estaba con Abraham, se había llenado también de, había prosperado, pero son prosperidades terrenales que no ayudan la vida espiritual. Y sigue diciendo el verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Ya está viendo un problema. Pues sus posesiones eran muchas, las posesiones estaban causando un problema y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Se estaba formando tremendo revolú. Estaban empezando a haber contienda, no había suficientes recursos, las posesiones eran demasiado de muchas, mi hermano, y aquí había que hacer algo. Mira lo que entonces empieza a suceder. Ya que hubo una contienda, el versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abraham, siendo un hombre espiritual, busca la paz, busca cómo resolver todo esto, pero le dice, mira nene, aquí hay que hacer algo, esto no puede seguir así. Y le dice en el versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Ay, papá, mira lo que Dios causó. Dios causó una prosperidad, una sobreabundancia de ganado en la vida de ellos, para que eso trayera un problema. Y ese problema trajo una explosión. Y esa explosión causó una división. Y esa división provenía de Dios. Dios quería a Abraham solo. Dios se lo había dicho, sal de tu tierra y tu parentela. Abraham no lo había hecho. Pues ¿qué Dios hace? Lo mete en una trayectoria de prosperar, no solamente a él, pero a Lot, de quien él tenía que separarse. Los dos los prospera, y hay tanta prosperidad que causan problemas y peleas. ¿Para qué? Para que se manifieste quién es la persona que va a recibir la promesa. Y para que esa persona se meta en la posición que Dios lo quería. ¿Cómo lo quería? Solo. Tú ves cómo Dios está controlando todo el escenario. Y así mismo Dios controla nuestras vidas. Él es soberano. A veces suceden cosas en nuestra vida. A veces Dios te pone con problemas con tu propia familia y tú no sabes por qué. Pero como uno es un sentimentalista, pues uno no quiere entender que a lo mejor Dios quiere separarte de esas personas. A lo mejor Dios causa unos problemas en tu iglesia donde tú te congregas. Y una guerra allí, mi hermano, y gente se va en contra tuya y tú no entiendes por qué, le lloras a Dios y tú no quieres salir de ahí. Por los sentimientos. Y no entendemos a veces, mi hermano, que es que Dios quiere que tú salgas de ese lugar o que tú te separes de esas personas. A lo mejor Dios quiere llevarte a otro nivel. Todo esto hay que discernirlo, porque no todo problema viene porque tú eres como Abraham y yo soy más espiritual que los otros hermanos. A lo mejor los espirituales son los hermanos y los carnales somos nosotros, quién sabe. Todo esto hay que discernirlo. La cuestión es que estoy tratando de mostrarle, hermano, cómo es que Dios está en control de todo esto y Él causa a veces aún problemas en nuestras vidas para que se pueda cumplir la promesa. Dios es el que obra todo lo que Él quiere en nosotros. Nosotros somos muy brutos para lograr la promesa nosotros mismos. Dios tiene que causar todas estas cosas. Primero mira para allá lo que lo mandó para Egipto y después allá causó que hubieran plagas en Egipto con la mujer y después lo saca de allá, ahora causa problemas con el ganado y todo esto, mi hermano, Dios está en control. Esto no sorprende a Dios para nada. Dios sabe todo lo que está pasando. Dios está causando que Abraham herede la promesa, que entre en esa fe. Dios está causando que Abraham se convierta en el padre de la fe. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, pues yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma
y Gomorra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lot levanta los ojos y se deja llevar por los ojos. Lo que se veía bien, lo que se veía lindo, lo que se veía que wow, con eso yo puedo prosperar. Y para allá decidió irse. Y cuando él decide para allá, automáticamente Abraham queda en Canaán, que es el lugar donde Dios lo quería. Entonces, ¿quién es el que está dominando todo este escenario? ¿Y quién es el que toca el corazón de Lot para que él escoja aquel otro lugar? El mismo Dios. El versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y el 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán. Mira qué lindo. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Es como que Dios lo causó. Dios los dividió, Dios los separó. Dios no permitió que Lot escogiera Canaán, sino que escogiera otro lugar para que Abraham pudiera heredar. No es que Abraham se lo ganó, ni él por sus obras de justicia lo adquirió. No, todo fue obra de Dios, la mano de Dios obrando a favor de Abraham. Y en muchas de estas cosas, quién sabe, Abraham ni sabía que Dios estaba obrando. ¿Quién sabe? A lo mejor Abraham era un hombre más espiritual que nosotros y podía discernir y estaba en comunicación con Dios porque hasta Dios se le apareció. Pero uno pensando acá, la manera que se lee es como parece lo que el mundo llama coincidencias, pero en Dios no hay coincidencia. Dios controla el cielo y la tierra. Él es Dios arriba y Dios abajo, y fuera de él no hay otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Viste lo que le pasó a Lot? Escogió lo bien lindo, lo que se veía próspero, lo que se podía ganar dinero, y poco a poco las tiendas las siguió poniendo, porque no solamente era él, era su familia y sus siervos, y esa gente ocupaba mucho espacio. Desde el Jordán siguió yendo hasta Sodoma. Ay, papá, Dios nos libre. Y el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Párate aquí. Mira cómo Dios se le revela a Abraham inmediatamente que Lot se aparta de él. Era casi como decir, como que mientras Lot estuviera con Abraham, Dios no se le iba a revelar a Abraham con palabras adicionales, con instrucciones adicionales, con promesas adicionales. Tenía que haber esta división, tenía que haber esta separación para que procediera el plan de Dios. Lo dice el 14, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Después que Lot se apartó de Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Mire, mi hermano, levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Como quien dice, Dios le dice, todo esto va a ser tuyo, recórrelo, dale una vueltita, chequéalo y míralo. Aunque tú no lo creas, todo esto yo te lo voy a dar. No solamente a ti, a tu descendencia. Recuérdate que estas palabras le están llegando a un hombre que tenía una esposa la cual era estéril. No podía dar a luz. Aquí todo esto está probando la fe de Abraham. Todo esto está desarrollando. Dios está tratando de desarrollar esta fe en Abraham. Esta fe está creciendo en Abraham. Usted sabe lo que es que Dios te esté prometiendo a ti que tú vas a recibir algo que tú físicamente es imposible que tú lo tengas. Todos los doctores te dijeron, no, tú no puedes tener eso. Todos los científicos han dicho, es imposible que tú tengas eso.
que tú recibas eso. Es imposible que tú tengas un hijo, es imposible que tú seas sano, es imposible, dicen ellos. Y Dios viene y se te aparece y te dice, todo esto será tuyo. Aleluya. Eso está ahí. Esa palabra está, mi hermano, rompiendo carne. Aleluya. Esa palabra está derribando imaginaciones y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa palabra, mi hermano, está rompiendo con todo lo que impide que tú recibas la promesa de Dios. Y ahí es donde tú ejerces esa fe, ejercemos esa fe y queremos creer eso y meditamos en esa palabra, y cada vez que alguien nos dice algo contrario, traemos a memoria esa palabra que Dios nos ha dado, y ahí es donde la fe se nutre con esa palabra, porque la fe tiene que estar fundada en la palabra que Dios nos da, en las promesas que Dios nos da, mi hermano. Y mientras nosotros creemos esas promesas, las oímos, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando oímos en nuestro corazón las promesas de Dios y las recitamos y las meditamos de día y de noche, mi hermano, y tenemos nuestra meditación en esas palabras, la fe crece, se alimenta hasta que podemos lograr recibir esas promesas. Eso es una trayectoria de fe. Abraham estaba en una trayectoria, luchando, tratando de entender cómo será posible que yo reciba algo así si mi mujer es estéril. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Eso es como decir, mi hermano, vete y chequeate toda esa tierra que te voy a dar. Pero imagínese, mi hermano, eso es un lugar grandísimo. Yo me imagino que eso tuvo un propósito de causar que Abraham caminara, mirara, meditara en la palabra de Dios, en la promesa. Y quién sabe se imaginara cómo era que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y tataranietos iban a llenar toda esa tierra. Y él se imaginara todo eso en su corazón por dentro, y él se nutriera de esa visión. Aleluya. Hay veces que hay que hacer eso, mi hermano. Dios te promete algo, imagínatelo. Trata de verlo, hazte una visión de eso. Sal soñando si puedes con esas cosas. Y nutre esa fe que Dios ha depositado en ti. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Fíjese que Abraham, cada vez que se movía por un nuevo lugar, que Dios se le aparecía o algo, siempre edificaba altar. Y el altar significa sacrificio, alabanza, adoración, todo aquello que yo dije ahorita. Es algo lindo, es algo bueno. Pero el altar no necesariamente es fe. Por lo menos no necesariamente quiere decir una fe plena. Porque muchos de nosotros a veces, cuando Dios nos habla, lo reconocemos con sacrificios, pero como que no tenemos una fe pura, dudamos, estamos todavía en una batalla, pero seguimos sacrificándonos, seguimos orando, seguimos ayunando y seguimos como en esa búsqueda, pero a la misma vez hay una lucha. Aleluya. O sea, tenemos un altar, pero hay una lucha como quiera. Y Dios lo que quiere es que nosotros entremos más allá del altar. Aleluya. Que acabemos de morir sobre ese altar. Que todo lo nuestro se haga triza, se queme sobre ese altar, se encienda el fuego y nosotros seamos como un holocausto, que todo es consumido y el humo se levanta como olor grato a las narices de Jehová, como hizo Jesús allí en el Calvario. Cuando nosotros moremos por completo, entonces más fácil, es súper fácil creerle a Dios, porque andaremos en el Espíritu. Y Abraham estaba como en esa lucha, mi hermano, de entrar en eso. Ahora, vamos al capítulo, déjame ver qué escribí aquí. Abraham remueve tienda y se va a Mamre. Y fíjese que Mamre, el encinar de Mamre, la palabra Mamre quiere decir rebelde, amargo, lleno de árboles. ¿Quién sabe? Todavía cuando uno dice algo así, mi hermano, rebelde, amargo, lleno de árboles, todavía es como que no está en un lugar muy bueno. Bendito Dios, él estaba todavía, ¿verdad?, tratando de llegar a algo más exacto, más perfecto. Y ahora vamos al capítulo 14 a ver qué es lo que Dios va a causar para que Abraham se acerque un poco más a esta promesa, a esta bendición que Dios le había dado. En el capítulo 14 dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar,
y otros reyes que dicen aquí que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. Entonces se reunieron unos reyes a hacer guerra contra Sodoma y contra Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Senber, rey de Siboín y otros lugares ahí. Entonces se levantó una comunidad de reyes, como 5 de ellos, contra 5 otros reyes. Entre esos estaba Sodoma, los reyes de Sodoma y Gomorra, donde estaba cerquita Lot. Ahora, vamos al versículo 3, 14:3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer. Wow, qué clase de nombre. Bueno, entonces en el 14 se cuenta la historia completa de cómo se levantan estos reyes en guerra. Empieza a haber una guerra allí entre esos reyes en toda esa área, cerca de donde vivía Abraham. Inclusive el área donde vivía Lot estaba siendo atacada. Todo esto lo está orquestando Dios con un propósito. Dios está envuelto en todo esto. Y de aquí mira lo que sucede. Se desata esa guerra. Y en el versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto es después que Abraham tomaron en esta guerra, cogieron a Lot cautivo, porque él estaba en aquella área de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham se entera que a Lot se lo habían llevado cautivo, Abraham coge su siervo y toma las armas de guerra y se va y busca a Lot y rescata a Lot y pelea contra esa gente y Dios le da la victoria. Fíjese que Abraham tuvo que envolverse en una queja en esa área por causa de su hermano Lot, de su sobrino. Y esto causa que se manifieste a él un personaje llamado Melquisedec, que es el rey de Salem, que es el rey de paz, que tipifica al mismo Jesucristo. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ese es a recibir a Abraham, porque oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y siguió hasta Dan. Y allá, olvídate, le cayó encima a esa gente de noche y salvó a Lot. Entonces Melquisedec, rey de Salem, versículo 18, sacerdote del Dios Altísimo, rey y sacerdote, ese es Jesucristo, sacó pan y vino. Ay, el mismo Jesucristo, que no coma mi carne y no beba mi sangre, no verá vida. Esa carne y esa sangre están simbolizadas por el pan y el vino. Y aquí lo trae este sacerdote Melquisedec, que también es rey, y no solamente es rey, pero es el rey de paz. Dime tú si no simboliza a Jesucristo. Y dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjese bien, mi hermano, Dios permite que se levante esta guerra, que Lot esté envuelto, que a Lot se lo lleven enredado, y Abraham se tiene que levantar y entrar en guerra, rescatar a Lot, traerlo para atrás, y todo esto causa una manifestación de Dios terrible en la vida de Abraham, donde se le aparece Melquisedec, tipología de Jesucristo, se le aparece y lo bendice. Bendito sea Abraham, le dice él. Entonces Abraham responde honrándolo con los diezmos. Y aquí, mi hermano, estamos viendo cómo Abraham se está acercando cada vez más y más a la presencia de Dios, conociendo a Dios más y más, teniendo manifestaciones mayores y mayores de parte de Dios. La promesa se está acercando. Todas estas cosas que él tuvo que pasar, las contiendas con los pastores, con el ganado, con Lot, que a Lot se dividió de él,
que a Lot se lo llevaron en la guerra, que las guerras, los reyes se levantaron en guerra y todo eso, que él se tuvo que levantar a rescatar a Lot, y todo eso fue para que se pudiera manifestar a Abraham Melquisedec y bendecirlo. Le dio una palabra de bendición. En toda esta trayectoria, Abraham se está acercando más y más a Dios y entrando más y más en fe. Algo, mi hermano, que Dios todo lo tenía planificado de antemano. Eso es lo que se llama una predestinación. Dios tenía todo esto planificado de antemano para que Abraham fuese el padre de la fe. Nuestro padre, porque todos los que hemos entrado en la fe de Jesucristo venimos a ser hijos de Abraham por la fe. Y por eso es que como él pasó por todas estas trayectorias y estos problemas, igual vamos a ser nosotros. Igual que las cosas estas le sucedían a Abraham, salían de la nada problemas y cosas, y a veces no se sabía ni por qué, el hambre y juicios sobre este y aquel, y en todo estaba envuelto Abraham. Así mismo pasará con nosotros. Cuando Dios tiene un propósito con uno, estas cosas van a suceder y uno a veces no va a entender qué es lo que está pasando. Pero créeme que la Biblia promete que todas las cosas que nos pasan a nosotros, los hijos de Dios, los que amamos a Dios, vienen para obrar para bien. Es para santificarnos, es para glorificarnos, es para acercarnos a Dios, es para ayudarnos a crecer a la estatura de un varón perfecto. Es para que nosotros entremos en la plenitud de la fe y de esa manera podemos agradar a Dios todos los días de nuestra vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Esta ha sido la segunda parte de la trayectoria de Abraham a la fe. Espero que este estudio te haya bendecido, que la palabra de Dios se haga real en tu vida y sea vivificada.